Muy buenos días, tengan todos ustedes, reciban un cordial saludo en esta mañana y damos gracias a Dios por sus vidas y por permitirnos compartir en esta mañana nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, el milagro de la vida, y lo he basado en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, en los versículos 13 y 14, donde la palabra nos dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La lluvia, después de la sequía, dota de una nueva vida a la naturaleza. Hay un encuentro en nuestra vida que nos da una nueva vida, y es el encuentro con Cristo. Antes de conocerle, estábamos sujetos a la ira de Dios por causa de nuestros pecados y nuestras debilidades. Esclavos de la codicia y de las pasiones carnales de este mundo, éramos hijos de desobediencia y de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Pese a todo esto, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos amó tanto que, habiendo estado muertos espiritualmente, nos resucitó con Cristo Jesús. Como nos dice la palabra en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1, la palabra: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y también nos dio la bendición de participar de la gloria celestial junto a Cristo, comprendiendo que fuimos salvos por la gracia de Dios y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero esta fe no viene de nosotros, ni de nuestra voluntad, sino que es enteramente un regalo de Dios. Todo el proceso de la salvación depende solamente de Dios y de su soberana voluntad, por lo que el hombre no tiene de qué gloriarse. La salvación es por gracia, pero esto no significa que podemos hacer maldad e injusticia. Los que creemos en Cristo Jesús no nos gozamos en participar del pecado, ya que Dios nos creó para buenas obras, es decir, para que cumpliéramos la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Esto fue determinado por el Creador aún antes de que naciéramos en este mundo. Por tanto, considerar la salvación como parte de nuestras obras es menospreciar la gracia de Dios. No valorar las buenas obras es ir en contra del orden de la creación, porque ciertamente fuimos creados y redimidos para hacer buenas obras, como nos dice la epístola a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Debemos recordar que el milagro de la vida fue dado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como leíamos en la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por esa gracia, por ese favor de Dios y por esa misericordia es que nosotros podemos acercarnos con toda libertad a la presencia del Padre, porque fue por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a ayudarnos a quitar todo orgullo de nuestro corazón, todo pecado que estaba arraigado en nuestras vidas, para que pudiéramos responder al llamado, que es un llamado de amor verdadero y de fe. Y cuando contestamos a ese llamado por medio de la aceptación, primero que todo, de una vida pecaminosa que llevábamos,
comprendimos que no era suficiente solamente con mirar o pedirle a Dios, sino que necesitábamos acercarnos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vivíamos una vida alejados de Dios, éramos por naturaleza personas llenas de ira, de rabia, de mentiras, de pecado, pero Él tuvo misericordia de nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el regalo que Dios nos da, para que entendamos que por nuestra fuerza, que por nuestra propia voluntad, nada podemos hacer, porque solamente es por ese sacrificio único y verdadero de Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual pudo llevar allí en aquella cruz, clavando en medio de ella todo lo que nos era contrario a ese propósito divino de tener una relación con Dios. Porque Él mismo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del madero. Nosotros no podíamos defendernos de aquellas incertidumbres, pero también de aquellas potestades espirituales. Cristo vino para poder hacerlo y darnos ese milagro de la vida que es la eternidad. Por eso debemos darle gracias por su amor, por su bondad y su misericordia, porque por medio de Jesús el Padre nos dio el milagro de la vida eterna. Papá Dios, gracias porque nos has regalado una vida nueva, una vida transformada por medio de Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo para darnos el privilegio y el favor de poder acercarnos a ti para tener esa nueva vida. Gracias por ese favor y esa misericordia que viene de tu mano. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te agradecemos en esta mañana, porque podemos comprender que separados de ti nada podemos hacer, pero unidos a ti somos más que vencedores. Y hoy declaramos que hemos recibido el milagro de la vida para disfrutar esa vida abundante que tú nos das por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Si esta palabra de hoy le bendice, compártala. Que tengan un excelente día y que Dios les continúe bendiciendo.